El tema de hoy es el tema de los sofistas. Está en la página 2, en la página 3 de los apuntes de la lección 6. Bueno, lo primero es, antes de empezar con el tema de los sofistas, hay un apartado breve que es el punto 6.3, que es la ética, el uso práctico de la razón. El uso práctico de la razón. Vale, el que habla del uso práctico de la razón es Kant. Kant habla de que no existen dos razones, dos capacidades del ser humano, sino que la razón tiene dos usos distintos, dos usos. Un uso teórico, cuando se ocupa de descubrir la realidad, de conocer, ese es el uso teórico, conocer la realidad, la ciencia haría un uso teórico de la razón. Y cuando nos preocupamos de qué debo hacer, cuando nos preocupamos de qué me conviene en la vida, qué tengo que hacer para ser feliz, qué es lo correcto, qué es lo justo, es el uso práctico de la razón. De manera que entonces diferenciamos dos usos, uno teórico y otro práctico. Uso teórico y uso práctico. La ciencia hace un uso teórico de la razón y la ética hace un uso práctico de la razón. Entonces diferenciamos dos usos, no es, ya digo, no son dos razones, la razón teórica y la razón práctica, sino dos usos distintos de la razón humana. Vale, pues esto es lo que plantea Kant, y entonces lo que dice Kant es que la razón teórica hace juicios, dice esto es así, y la razón práctica hace imperativos, da imperativos, que es, un imperativo sabéis que es una orden. Pues entonces la razón práctica dice no robes, no mates, es decir, la moral da imperativos, nos dice cómo tenemos que comportarnos, y la razón teórica pues da juicios, por ejemplo, el agua hierve a los 100 grados, eso sería un juicio teórico de la razón teórica, y no mates sería un juicio práctico, es decir, de la razón práctica. Un imperativo, perdón, un juicio práctico no, un imperativo. Vale, pues hay un cuadro ahí en los apuntes. Bien, entonces entro en el apartado propiamente de este vídeo, que es el apartado sobre los sofistas. Este vídeo podría verse junto con otro vídeo que es el de Sócrates, pero bueno, de momento solamente tenéis que responder el formulario sobre los sofistas. Los sofistas sabéis que son posteriores a los presocráticos, a Demócrito, a Heráclito, Tales de Mileto, todos estos son Parménides, presocráticos, anteriores a Sócrates. Los sofistas son contemporáneos de Sócrates. Viven en Atenas, que es una ciudad democrática, y entonces, pues en esta ciudad democrática se reúne la asamblea para decidir las cuestiones, porque Atenas es una democracia, no es como Esparta, que es famosa por la disciplina guerrera y por un régimen autoritario, sino que en Atenas hay una democracia. Entonces, en las asambleas se reúnen los ciudadanos libres, se reúnen y toman decisiones. Bueno, pues aquí es muy importante saber hablar en las asambleas, y saber convencer a los demás de tus razones para ir a la guerra, o para no ir, o para hacer esto, o para hacer lo otro. Y entonces los sofistas son esos filósofos que saben que cobran a la gente por enseñarla a convencer en las asambleas, a hablar en público, a convencer, a dar razones. Entonces los sofistas eran, digamos, como si fueran los primeros maestros, porque enseñan y cobran por sus enseñanzas. Sócrates, por el contrario, va a enseñar sin cobrar. Él enseña sin cobrar porque él considera que en realidad no tiene una sabiduría que enseñar. Los sofistas se creen sabios, en realidad la palabra sofista, sabéis que Sofía es sabiduría, pues Sofos es el sabio, entonces esta palabra está derivada, sofista está derivada de la palabra sabiduría. Bueno, pues los sofistas, antes de nada, los sofistas se ocupan de cuestiones teóricas, quiere decir, se ocupan de cuestiones de ética, de política, no se ocupan tanto
de las cuestiones metafísicas o sobre el origen del mundo, como les había preocupado a los filósofos presocráticos. ¿Os acordáis que los filósofos presocráticos se preocupaban de cuestiones metafísicas, del origen de la realidad y todos estos temas? Bueno, pues no, los sofistas son más prácticos. Digamos, la filosofía sufre un giro hacia los temas prácticos. Entonces Sócrates y los sofistas se van a ocupar de temas éticos y políticos. Es lo primero que además viene en los apuntes. Bueno, pues hay dos cosas que caracterizan a los sofistas, y que son el meollo de la cuestión, que son el escepticismo y el relativismo. Es decir, ellos son escépticos y son relativistas. ¿Qué significa ser escéptico? Ser escéptico es que piensas que la verdad no puede ser conocida. La verdad no se puede conocer. Entonces, no existe la verdad. Si existe, no puede ser conocida, y si puede ser conocida, no puede ser comunicada. De manera que la verdad no existe sería la frase, digamos, que resumiría mejor la idea del escepticismo. El escepticismo. Por cierto, a veces la palabra escéptico se utiliza en el sentido corriente como alguien que no confías. Pues yo soy escéptico con la medicina alternativa, pues quiere decir que no te la crees. Escéptico, digamos, es el que no se cree algo, en el lenguaje común, escéptico. Bueno, pues los sofistas son escépticos porque no creen que exista la verdad. En realidad, los sofistas, el pueblo griego es un pueblo que ha viajado mucho, porque sabéis que está en la península de Grecia, hay muchísimas islas, y entonces hay muchas ciudades griegas, todos ellos hablan griego, todas esas ciudades hablan griego, y entonces viajan mucho porque son comerciantes, y conocen muchas leyes distintas, normas distintas, creencias distintas, y entonces se hacen escépticos a fuerza de ver tantas cosas diferentes. Se hacen escépticos, pues dicen, bueno, pues en realidad la verdad no existe, porque en unos sitios se cree una cosa, en otros sitios se cree otra, y bueno, ese es el escepticismo. La verdad no existe, y bueno, pues Sócrates no va a ser escéptico, Sócrates va a creer en la verdad, digamos. En eso se suele explicar siempre a los sofistas enfrentados, digamos, a Sócrates. Vale, y luego la segunda característica es el relativismo. El relativismo es que todo es relativo, que todos los juicios morales, por ejemplo, los juicios morales, esto es bueno, esto es malo, son relativos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues quiere decir que dependen de cada momento, dependen de cada uno, o de cada sociedad, o de cada época. Entonces los sofistas son relativistas, creen que no existe una verdad absoluta, no existe unos valores morales universales, no hay algo que sea la belleza o algo que sea la justicia, lo bueno, no. En cada ciudad, en cada sociedad, en cada época, en cada momento, cada persona tiene sus ideas de qué es la justicia, de qué es la belleza, de qué es la bondad. De manera que entonces todo es relativo, quiere decir que todo depende. Ser relativo es que algo depende de otra cosa. Bueno, pues todo depende de las personas, de las sociedades. Vale, y aquí hay un sofista muy importante que se llama Protágoras, que decía que el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, pues quiere decir que el hombre es el que mide. No es que las cosas tengan una medida, sino que el hombre crea esa medida. Es la medida, es el que juzga y dice cómo son las cosas. Por eso es relativista, porque la medida depende del sujeto que juzga. No es algo de la cosa, sino que es algo del sujeto. Por eso también se llama a veces subjetivo. Subjetivismo es lo mismo en este caso que relativismo. Depende del sujeto. Bueno, pues hay una frase muy famosa de Protágoras que es que el hombre es la medida de todas las cosas, porque indica el relativismo. Y ya para terminar, pues quería haceros ver la diferencia que hay entre relativismo sociológico y relativismo moral. Esto no está en los apuntes, pero es importante. El relativismo sociológico lo que dice es que los juicios morales dependen pues de cada sociedad, de cada época, de cada generación que juzga. Los abuelos juzgan distinto que los nietos, ¿vale? Entonces, eso es relativismo sociológico, es decir, nos damos cuenta, constatamos un hecho que es que hay diferentes juicios morales sobre distintos temas. Unos piensan a favor del aborto, otros en contra, otros lo que sea. Vale.
Pues ese es el relativismo sociológico, pero el relativismo moral, que es el de los sofistas, va más allá del relativismo sociológico. Esto es lo importante que entendáis, la diferencia. El relativismo sociológico simplemente constata un hecho. Sabemos que existen distintas sociedades, distintas culturas, con distintos juicios. El relativismo moral es el que dice que nadie está más acertado que otro, que de todos esos juicios no hay ninguno más verdadero que otro. Esto es el relativismo moral. No es lo mismo que el relativismo sociológico. El relativismo sociológico dice que hay distintos juicios morales. Vale, el relativismo moral dice, y de todos ellos, ninguno está más acertado que otro. Todos están, no hay unos mejores o peores. Todos dependen de cada uno y entonces no hay ninguno mejor ni peor. ¿De acuerdo? Entonces, los sofistas son relativistas morales, no solamente sociológicos. No es que hayan constatado que hay muchos juicios distintos, sino que además les parece que ninguno es más verdadero que otro. O sea, no hay nadie más acertado o más equivocado que otro.